Tu realidad no está sucediendo. Se está colapsando segundo a segundo, según dónde pones tu atención ahora mismo. Y si saltas este video, si decides que esto no es para ti en este instante, estarás renunciando al único poder que tienes. El poder de ser el observador que colapsa su propia experiencia. No estoy hablando de algo abstracto. No estoy hablando de filosofía vacía. Estoy hablando de física. Estoy hablando del mecanismo exacto por el cual tu conciencia literalmente materializa lo que llamas tu vida. Y no es casualidad que estés aquí. No es casualidad que algo en ti haya detenido el scroll. Algo en ti reconoce que este momento es diferente, que esta información no es más contenido para consumir y olvidar. Es una llave. Y estás a punto de ver cómo usarla. Antes de continuar, quiero invitarte a algo. Si sientes que este mensaje resuena, si algo en ti ya está activándose, presiona el botón de suscripción ahora mismo. No como un simple clic, como una declaración. Como un compromiso energético con tu propia expansión. Porque al suscribirte, le estás diciendo al universo: estoy listo para recibir más. Estoy listo para colapsar realidades más elevadas. Y ese acto, por simple que parezca, ya está cambiando tu campo cuántico. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que tu vida está sucediéndote a ti? Que las cosas simplemente aparecen, que las circunstancias te arrastran, que tu realidad es algo que te ocurre en lugar de algo que tú creas? No estás solo. La mayoría de las personas viven toda su existencia en ese estado, creyendo que son pasajeros de una realidad que alguien más diseñó, creyendo que el mundo exterior es sólido, fijo, inmutable. Pero hay un secreto que la física cuántica descubrió hace más de 100 años y que la espiritualidad conoce desde milenios. La realidad no existe como algo sólido hasta que tú la observas. La realidad existe en superposición, en múltiples estados, simultáneos, hasta que tu conciencia la colapsa en una experiencia concreta. Esto no es metáfora. Esto es el experimento de la doble rendija. Esto es el principio del observador. Cuando nadie está mirando, la partícula existe como onda de probabilidad, como campo de posibilidades infinitas. Pero en el instante en que un observador consciente dirige su atención, la onda colapsa, se materializa, se vuelve real, y tú, en cada momento de tu vida, eres ese observador. Tu atención es el instrumento de colapso. Tu conciencia es el martillo que golpea el campo cuántico y dice: de todas las posibilidades, esta es la que elijo experimentar. Entonces, aquí está la pregunta que cambia todo. ¿Dónde estás poniendo tu atención ahora mismo? Porque donde sea que esté tu atención, ahí está tu poder de colapso. Si tu atención está en el miedo, estás colapsando realidades teñidas de miedo. Si tu atención está en la carencia, estás materializando experiencias de falta. Si tu atención está en la limitación, estás solidificando una realidad estrecha. No porque seas malo, no porque estés siendo castigado, simplemente porque así funciona el mecanismo. Tú colapas tu realidad con cada decisión consciente. Y esa frase, esa verdad, es el ancla de todo lo que estás a punto de comprender. Porque hay dos caminos aquí. Uno es seguir viviendo como si la realidad fuera algo que te sucede, como si fueras víctima de las circunstancias, del pasado, de los demás, de la economía, del destino. Ese camino es cómodo porque no requiere responsabilidad, pero es el camino del sueño. El otro camino es despertar al hecho de que tú eres el observador, que tu conciencia no es un testigo pasivo, sino el agente activo de materialización. Y ese camino, aunque requiere más de ti, es el camino del poder real, del poder de colapsar tu propia realidad,
Si estás sintiendo algo mientras escuchas esto, si algo en tu cuerpo está respondiendo, dale like a este video ahora mismo. No como un gesto mecánico, como una forma de anclar esta frecuencia en tu sistema, como una manera de decirle a tu campo cuántico: estoy recibiendo esto, estoy permitiendo que esta información se integre. Porque ese simple acto de dar like es un microcolapso, es una decisión consciente, y cada decisión consciente entrena tu capacidad de colapsar realidades más grandes. Ahora bien, tal vez estés pensando, si esto es tan simple, si mi atención es tan poderosa, ¿por qué no estoy viviendo la realidad que deseo? Y esa es la pregunta correcta, porque aquí está la trampa. Tu atención no es solo lo que piensas conscientemente. Tu atención incluye tus patrones subconscientes, tus creencias enterradas, tus frecuencias emocionales repetidas. Puedes decir conscientemente, quiero abundancia, pero si tu atención subconsciente está anclada en la vibración de escasez, si tu cuerpo emocional está colapsando realidades desde el miedo a no tener suficiente, ¿adivina qué realidad va a materializarse? La que tiene más carga energética, la que tiene más repetición, la que domina tu campo. Por eso el verdadero poder de colapso no viene solo de cambiar tus pensamientos, viene de cambiar tu frecuencia, viene de entrenar tu atención para que viva en la experiencia de lo que deseas antes de que se manifieste físicamente. Y esto es lo que la mayoría de la gente no entiende sobre manifestación. No se trata de visualizar y esperar. Se trata de colapsar la realidad interna primero. Se trata de vivir en tu cuerpo, en tus células, en tu campo electromagnético, la frecuencia de lo que deseas. Porque cuando tu campo interno ya vibra en esa realidad, el colapso externo es inevitable. Déjame darte algo concreto. Piensa en algo que desees manifestar. No lo fuerces. Simplemente deja que aparezca en tu conciencia. ¿Lo tienes? Ahora, aquí está la clave. En este momento, esa cosa que deseas ya existe. Ya existe como posibilidad en el campo cuántico. No está en tu futuro. Está aquí, ahora, en superposición con miles de otras posibilidades. La pregunta no es ¿cuándo va a llegar? La pregunta es ¿cuándo voy a colapsar mi atención sobre ella de forma tan sostenida que se materialice en mi experiencia? Tu realidad no está sucediendo. Estás colapsándola. Cada segundo, cada respiración, cada elección. Tú colapsas tu realidad con cada decisión consciente. Y la diferencia entre vivir una vida de limitación y vivir una vida de expansión no es tu talento, no es tu suerte, no es tu pasado. Es tu nivel de conciencia sobre este poder. Es tu capacidad de dirigir tu atención de forma deliberada. Es tu habilidad de sostener una frecuencia, aunque la realidad física aún no la refleje. Y aquí viene algo crucial. El colapso cuántico no es instantáneo en el plano físico. Hay un desfase entre el momento en que tu conciencia colapsa una posibilidad y el momento en que esa posibilidad se materializa en forma tridimensional. Ese desfase es donde la mayoría abandona, porque en ese espacio entre la decisión interna y la manifestación externa, todo parece seguir igual. Y el ego dice, ¿ves? No funciona. Estás perdiendo el tiempo. Pero el observador cuántico sabe que el colapso ya ocurrió, que la realidad ya cambió en el plano invisible y que lo único necesario es sostener la frecuencia hasta que lo invisible se vuelva visible. Escribe esto en los comentarios ahora mismo. Yo soy el observador que colapsa mi realidad. Escríbelo. No lo pienses. Escríbelo. Porque al escribirlo, al declararlo públicamente, estás haciendo algo más que compartir palabras. Estás colapsando una identidad. Estás anclando una verdad en tu campo.
Y esa declaración, repetida, sostenida, vivida, se convierte en tu nueva programación. Se convierte en la frecuencia desde la cual colapsas tu experiencia. Ahora, vamos más profundo, porque hay niveles de colapso. El primer nivel es el colapso inconsciente. Así vive la mayoría, colapsando realidades por defecto, desde patrones heredados, desde miedos no procesados, desde creencias que ni siquiera saben que tienen. El segundo nivel es el colapso consciente, pero reactivo. Es cuando te das cuenta de tu poder, pero solo lo usas cuando algo malo sucede. Cuando intentas cambiar la realidad desde la desesperación. Y la desesperación tiene su propia frecuencia. Y esa frecuencia colapsa más de lo mismo. El tercer nivel es el colapso consciente y proactivo. Es cuando vives en la frecuencia de lo que deseas sin necesitar que la realidad externa te lo confirme primero. Es cuando te conviertes en el campo. Es cuando tu sola presencia colapsa posibilidades elevadas, porque eso es lo que eres. Y hay un cuarto nivel. Un nivel que pocos alcanzan, pero que está disponible para ti en este momento. Es el colapso cuántico desde la rendición. Desde la comprensión de que no tienes que forzar nada, que tu trabajo no es manipular la realidad, sino alinearte con la versión de ti que ya vive en la realidad deseada. Tu trabajo es colapsar tu identidad interna, y cuando tu identidad interna cambia, tu realidad externa no tiene otra opción más que reorganizarse, porque la realidad es un espejo, no de lo que piensas. Es un espejo de lo que eres. Tómate un momento. Respira profundo. Siente tu cuerpo. Siente el aire entrando y saliendo. Y mientras respiras, date cuenta de algo. Tu respiración está colapsando oxígeno en tu sistema. Ese proceso es automático, pero también es cuántico. Cada inhalación es un colapso. Cada exhalación es una liberación de posibilidades viejas. Tu cuerpo ya sabe cómo hacer esto. Tu cuerpo ya es un maestro del colapso cuántico. Lo ha estado haciendo desde que naciste. Lo único que estás aprendiendo ahora es cómo hacer consciente lo que tu cuerpo hace naturalmente. Cierra los ojos por un momento si puedes, o simplemente suaviza tu mirada y visualiza esto. Imagina que frente a ti hay un campo de luz. Ese campo contiene todas las posibilidades de tu vida, todas las versiones de ti, todos los caminos, todas las realidades. Están ahí, vibrando, esperando. Ahora, imagina que tu atención es un rayo de luz, y ese rayo, cuando lo diriges a una de esas posibilidades, la ilumina, la solidifica, la trae hacia ti. Eso es el colapso. Eso es lo que haces cada vez que eliges dónde poner tu atención, cada vez que eliges qué pensar, cada vez que eliges qué sentir, cada vez que eliges quién ser. Y aquí está el secreto que cambia todo. No tienes que colapsar toda tu realidad de una vez. No tienes que cambiar tu vida entera en un día. Solo tienes que colapsar el siguiente momento. Solo tienes que elegir en este instante qué versión de ti va a observar el mundo. Porque esa versión de ti colapsará un momento diferente. Y ese momento colapsará el siguiente. Y antes de que te des cuenta, estarás viviendo en una línea temporal completamente nueva. No porque saltaste dimensiones, porque colapsaste tu atención de forma consistente sobre una frecuencia nueva. Dale like a este video si sientes que esta información está reordenando algo en ti. Porque ese acto de dar like es un sello. Es una forma de decirle a tu sistema nervioso: esto es importante. Integra esto. Hazlo parte de mi nueva programación. Y ese simple gesto tiene más poder del que imaginas. Porque en el momento en que anclas una nueva información con una acción, aunque sea pequeña, estás creando un nuevo patrón neural.
estás colapsando una nueva forma de ser. Entonces, ¿cómo empiezas a usar este poder conscientemente? Primero, reconoce que ya lo estás usando. No necesitas aprenderlo, solo necesitas hacerlo consciente. Cada mañana al despertar, tu primer pensamiento es un colapso. Tu primera emoción es un colapso. Tu primera decisión sobre cómo te sientes respecto al día que comienza es un colapso. Y ese colapso inicial establece la frecuencia de todo lo que sigue. Por eso los primeros minutos de tu día son los más poderosos. Porque ahí es donde decides, consciente o inconscientemente, qué realidad vas a colapsar. Segundo, entrena tu atención como entrenarías un músculo. Tu atención probablemente ha estado vagando por años, colapsando realidades al azar, reaccionando a estímulos externos, siguiendo patrones viejos. Entrenar tu atención significa elegir deliberadamente dónde la pones. Significa notar cuándo se desvía hacia el miedo, la preocupación, la limitación. Y gentilmente, sin juicio, traerla de vuelta a la frecuencia que deseas colapsar, una y otra vez. Eso es la práctica. No es glamoroso, no es mágico, es disciplina cuántica. Tercero, siente antes de ver. Este es el paso que la mayoría se salta. Esperan ver la evidencia externa antes de sentir la emoción de la realidad deseada. Pero eso es al revés. La emoción es el colapso. La emoción es la frecuencia que le dice al campo cuántico qué materializar. Entonces, sí, deseas abundancia. No esperes a tener dinero para sentir abundancia. Colapsa la frecuencia de abundancia ahora. En tu cuerpo, en tu respiración, en tu postura, en tu forma de caminar. Siente la abundancia como si ya fuera tu realidad. Porque en el plano cuántico ya lo es. Solo falta que tu cuerpo lo sepa. Cuarto, suelta el cómo. Tu trabajo es colapsar la frecuencia y la identidad. El trabajo del universo es organizar las circunstancias. Cuando intentas controlar el cómo, estás limitando las posibilidades. Estás colapsando desde tu mente lógica, que solo puede ver los caminos conocidos. Pero el campo cuántico tiene acceso a infinitas posibilidades. Algunas que tu mente ni siquiera puede imaginar. Entonces, suelta el cómo. Colapsa el qué y el quién. El cómo se revelará. Y quinto, confía en el desfase. Entre el momento en que colapsas una nueva realidad internamente y el momento en que se manifiesta externamente, hay un espacio. En ese espacio, nada parece cambiar. Tu realidad externa puede verse exactamente igual. Y ahí es donde la mayoría rompe el colapso. Vuelven a la frecuencia vieja porque no están viendo resultados. Pero el observador cuántico entiende que el colapso ya ocurrió, que la realidad ya cambió en el plano invisible, y que sostener la frecuencia en ese espacio de desfase es lo que permite que lo invisible se vuelva visible. Tú colapsas tu realidad con cada decisión consciente. Y esa verdad, una vez que la vives, lo cambia todo. Porque ya no eres víctima. Ya no estás esperando que algo externo cambie para que tú puedas sentirte diferente. Ya no estás rogando al universo que te dé lo que deseas. Eres el observador. Eres el colapso. Eres la conciencia que materializa. Y ese poder no te lo puede dar nadie. Porque siempre ha sido tuyo. Solo estabas dormido a él. Comparte este video con alguien que necesita despertar a su poder de colapso. Porque al compartirlo, no solo estás ayudando a otro, estás expandiendo tu propio campo. Estás declarando, yo vivo esta verdad y quiero que otros la vivan también. Y esa declaración te eleva. Te posiciona como alguien que no solo recibe información, sino que la transmite. Y en el acto de transmitir, te conviertes más en eso. Ahora, hay algo más que necesitas saber.
El colapso cuántico no es neutral. Cada colapso tiene una carga, una frecuencia, una intención, y esa carga determina la calidad de lo que materializas. Puedes colapsar una realidad desde el miedo y te funcionará. Manifestarás algo, pero será algo teñido de la frecuencia del miedo. Puedes colapsar una realidad desde el control y te funcionará, pero será algo rígido, algo que requiere esfuerzo constante para sostener. O puedes colapsar desde el amor, desde la confianza, desde la certeza interna de que mereces lo que deseas simplemente porque existes. Y cuando colapses desde ahí, lo que materializarás no solo será grande, será alineado, será sostenible, será una realidad que no tendrás que forzar porque fluirá naturalmente desde tu frecuencia elevada. Y aquí está la revelación final. No estás colapsando solo tu realidad personal. Cada vez que colapses tu atención sobre una frecuencia elevada, estás afectando el campo colectivo. Porque todos estamos conectados en el plano cuántico. Todos somos observadores del mismo campo de posibilidades infinitas. Entonces, cuando tú colapses amor, cuando tú colapses paz, cuando tú colapses abundancia, estás haciendo más fácil que otros colapsen lo mismo. Estás elevando la frecuencia disponible para todos. Estás siendo parte de un colapso colectivo hacia una realidad más elevada. Escribe en los comentarios ahora: activo mi poder de colapso ahora. Escríbelo como un decreto, como un compromiso, como una activación, porque esas palabras, escritas con intención, son un colapso, son una decisión consciente, y cada decisión consciente entrena tu capacidad de ser un maestro observador. Entonces, aquí está lo que te invito a hacer a partir de este momento. Cada vez que notes tu atención, pregúntate: ¿qué estoy colapsando ahora mismo? Si estás pensando en lo que no quieres, estás colapsándolo. Si estás sintiendo la emoción de la carencia, estás colapsándola. Si estás repitiendo historias viejas sobre quién eres y lo que no puedes hacer, estás colapsando esa identidad una y otra vez. Pero en el momento en que te das cuenta, tienes el poder de cambiar el colapso. Puedes redirigir tu atención. Puedes elegir un pensamiento diferente. Puedes sentir una emoción diferente. Puedes decidir quién eres en este momento. Y ese momento de elección es el momento de máximo poder. Es el momento en que dejas de ser un colapso inconsciente y te conviertes en un creador deliberado. Y no necesitas ser perfecto. No necesitas colapsar la realidad correcta todo el tiempo. Porque incluso cuando colapses desde el miedo, desde la duda, desde la limitación, estás aprendiendo. Estás viendo qué pasa cuando colapses desde ahí. Y esa información es valiosa. Te muestra qué frecuencias evitar. Te muestra qué patrones necesitas cambiar. Entonces, sé gentil contigo mismo. Este es un entrenamiento. No es una carrera. Es un despertar gradual de un poder que siempre ha estado en ti. La realidad que estás viviendo ahora mismo es el resultado de los colapsos que hiciste en el pasado. La realidad que vivirás mañana, la semana que viene, el año que viene, es el resultado de los colapsos que estás haciendo ahora. Entonces, ¿qué quieres colapsar? ¿Qué versión de ti quieres ser el observador de tu vida? ¿Qué frecuencia quieres sostener aunque nada externo la confirme todavía? Esas son las preguntas que definen tu poder, y las respuestas no están en tu mente. Están en tu decisión, en tu compromiso, en tu capacidad de ser el campo que deseas experimentar. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho, porque lo que estás recibiendo aquí no es solo información, es un entrenamiento cuántico, es una escuela de colapso consciente, y cada video es una pieza del rompecabezas. Cada mensaje es una activación,
Cada concepto es una herramienta para que te conviertas en el maestro observador que ya eres. Y hay más. Hay mucho más que necesitas saber sobre cómo funciona este poder. Sobre los niveles de colapso, sobre las frecuencias específicas que colapsan realidades específicas, sobre cómo limpiar tu campo de interferencias para que tus colapsos sean más puros, más poderosos, más rápidos. Ese contenido está en el siguiente video que te recomiendo ver ahora mismo. No lo dejes para después, porque la información que estás recibiendo ahora está abriendo portales en tu conciencia, y esos portales están listos para recibir más. Entonces, continúa el viaje. Da el siguiente paso. Colapsa la siguiente realidad de tu despertar. Tú colapsas tu realidad con cada decisión consciente. Nunca olvides eso. Nunca entregues ese poder. Nunca creas que eres pequeño, insignificante, incapaz. Porque en el plano cuántico, eres el observador supremo. Eres la conciencia que materializa mundos. Eres el colapso. Y es momento de que vivas como tal.